Bueno, hola, buen día. Vamos a empezar con esta clase virtual de topografía. Vamos a ver hoy un poco de la teoría de errores. Vamos a ver los errores que aparecen cuando realizamos mediciones y cómo tenerlos en cuenta. Vamos a ver. Aquí está. Bueno, siempre que realizamos mediciones en topografía, cometemos errores. Es decir, nunca vamos a tener el valor exacto de una medida. Siempre va a ser una aproximación el valor que tenemos al valor real. Eh, Básicamente esto se da por limitaciones en los instrumentos que utilizamos para medir, por limitaciones en nuestra propia vista, y a veces hay cosas ambientales también que causan imprecisiones o errores. Esto que vemos acá en esta primera diapositiva habla de cuáles son las causas que nos llevan a cometer errores cuando medimos. De más está decir que no nos interesa tampoco saber el valor exacto, verdadero de una medida, además de que nunca podríamos llegar a conocerlo por las limitaciones que tenemos. En realidad lo que nos interesa siempre es saber cuánto vale aproximadamente una longitud, un ángulo, con algún fin práctico. Es decir, nos interesa, por ejemplo, saber desde dónde hasta dónde va un lote determinado, porque en ese lote tenemos que emplazar una construcción, porque en ese lote tenemos que fijar cuál es la medianera con el vecino, es decir, hasta dónde llega mi propiedad y hasta dónde llega, a partir de dónde empieza la del vecino. Pero siempre hay un fin práctico. Entonces, no es que nos interesa conocer exactamente el valor de una medida, sí, lo más aproximadamente posible que podamos, vamos a ver, pero siempre vamos a estar cometiendo algún tipo de error en la medición. Obviamente, muchas veces en la magnitud de los errores que se pueden aceptar en una medición varía con el objetivo de la medición, qué sé yo, como les decía recién, si es para fijar cuál es el límite del lote y dónde empieza el del vecino, bueno, ahí voy a tener que ser mucho más preciso. Si lo que quiero saber es la superficie, por ejemplo, de un determinado salón para comprar el piso en la casa de cerámicos, ¿no es cierto? Que me va a interesar en forma relativamente aproximada a la distancia. En cambio, para fijar la posición del esquinero o de mi lote, de los límites de mi lote, ahí voy a tener que ser mucho más preciso, claramente. Muy bien. Entonces, siempre que realizamos mediciones, vamos a realizar las mediciones al menos 2 veces en topografía, porque vamos a comparar ambas mediciones y la diferencia entre ambas mediciones va a ser el error que nosotros cometemos. Y ese error siempre lo vamos a comparar con una expresión de tolerancia, es decir, para un determinado método, para una determinada condición, bueno, hay un error máximo admisible establecido por alguna ecuación que vamos a ir estudiando a lo largo de la materia. Entonces, siempre que el error esté por debajo de la tolerancia, que es el error máximo que uno admite en una medición, vamos a considerar que la medición está bien hecha. Es decir, si la diferencia entre la ida y la vuelta en la medición con cinta, por ejemplo, entre una medición y la otra, me da por debajo del valor de tolerancia para esa longitud, vamos a considerar que la medición está correctamente realizada, no hemos cometido errores groseros al menos. Si en cambio esa diferencia es mayor que la tolerancia, vamos a decir que alguna de las dos mediciones está mal hecha y en consecuencia tenemos que repetirla para terminar de comprobar en cuál de las dos anteriores nos hemos equivocado. De más está decir que esto, hacer las dos mediciones en el campo, calcular la expresión de tolerancia para esa magnitud, para esa medida que estamos realizando, y ver que el error esté por debajo de la tolerancia es algo que se tiene que hacer en el campo, en el momento de la medición. No tiene sentido que yo me vaya al campo, mida ambas longitudes y me traiga los resultados a la oficina y siga haciendo y haga los cálculos de tolerancia a posteriori. ¿Por qué? Porque si yo me doy cuenta después que tengo
que superé la tolerancia, que el error mío superó la tolerancia, obviamente voy a tener que volver al campo, cargar los instrumentos de medición nuevamente, contratar nuevamente al operario, al ayudante que me da una mano para realizar la medición, y todo eso es un costo enorme, digamos. Entonces, siempre que medimos en topografía, lo hacemos 2 veces, lo hacemos en el campo, y el cálculo de tolerancia también se hace en el campo, en el mismo momento de la medición, para corroborar que el error cometido en la medición está por debajo de la tolerancia. Recuerden siempre, si está por debajo de la tolerancia, voy a considerar que la medida está bien hecha, y en consecuencia voy a tomar como valor final de la medida realizada el valor medio de ambas. Ambas mediciones me merecen el mismo grado de confianza. Si la diferencia, el error, me da mayor que la tolerancia, en cualquier medición tengo que repetir la medición y ver en cuál de las mediciones previas me he equivocado, he cometido lo que se llama un error grosero, una equivocación. ¿Cuáles son las causas que nos llevan a cometer errores? Cuando muchas veces les preguntamos en los parciales cómo se clasifican los errores, y los alumnos nos contestan con esta clasificación. Esto en realidad es lo que nos lleva a cometer errores, pero no son los errores per se, no es cómo se clasifican los errores. ¿Qué es lo que causa los errores? Bueno, decimos, nosotros cuando leemos con los instrumentos utilizamos nuestro ojo, y nuestro ojo básicamente tiene un límite. Lo vimos cuando estudiamos el tema de vacilación planimétrica. Nuestro ojo puede resolver un ángulo de 1 minuto o 0,2 milímetros de distancia, ¿no? Puede visualizar hasta 0,2 milímetros. Por debajo de eso ya no puede resolver, no puede ver. Entonces, obviamente, distancias menores a esas no las voy a poder resolver y me van a llevar a cometer errores, ¿no? Ambientales: temperatura, gravedad, refracción, magnetismo. Imagínense, cuando medimos con cinta de agrimensor, esa cinta que es un fleje metálico que tiene 50 metros entre extremos de manijas, esa cinta mide 50 metros a 20 grados, pero obviamente, como cualquier elemento metálico, cualquier elemento sufre cambios de longitud en función de la temperatura, se dilata y se contrae. Y cuando la temperatura es mayor a 20 grados, la cinta va a medir más de 50 metros, y cuanto es menor, va a medir menos, se va a contraer. O sea, hay causas ambientales que nos llevan a cometer errores también. Vamos a ver que algunos de esos errores se pueden estudiar y se pueden compensar de alguna forma. La gravedad: la cinta, si yo no la tenso bien, se me pansea, genera como una cadena, lo vamos a estudiar. Y en consecuencia la distancia entre manijas es un poco más chica. La refracción: cuando miramos con anteojos astronómicos, la visual consideramos que es absolutamente una línea recta, y en realidad vamos a ver que la visual se va a ir refractando en la medida que va atravesando las distintas capas de la atmósfera, se va refractando, se va curvando de alguna forma, y nos puede llevar a cometer algunos errores en las mediciones. El magnetismo: cuando leemos azimutes, que son los ángulos que forma alguna dirección determinada con respecto al norte, para saber la orientación de las cosas, de los lotes y demás, el azimut se mide con una brújula que presenta una aguja imantada. Si esa aguja habitualmente buscamos que se posicione en la dirección norte-sur magnético terrestre, pero si hay cosas metálicas cerca, vamos a ver que esa aguja se desvía y no me marca exactamente el azimut que yo estoy buscando. Entonces hay numerosos factores ambientales que nos pueden llevar a cometer errores con los instrumentos de medición. E instrumentales, obviamente. Todos los instrumentos que utilizamos para medir cosas tienen graduaciones. Gradaciones al metro, veíamos en la cinta de agrimensor, al doble decímetro, algunas al centímetro, al milímetro, o en grados sexagesimales, minutos, segundos.
pero todos esos instrumentos tienen un límite en la graduación, y por debajo de un determinado valor ya no miden, es decir, yo empiezo a cometer imprecisiones, porque el instrumento por debajo de determinado valor ya no mide. En consecuencia, eso nos va a llevar a cometer errores. Además de, estamos hablando de instrumentos bien calibrados, si tuviese algún defecto el instrumento, también nos va a llevar a cometer errores. Y eso lo vamos a ir estudiando a lo largo de esta clase y de toda la materia. Siempre que medimos en topografía usamos instrumentos y tenemos que ir considerando en las mediciones que realizamos que los errores cometidos estén por debajo de la tolerancia para esa medición. Es una cosa que no se puede obviar. Siempre se debe determinar cuál es el error que estamos cometiendo y compararlo con una expresión de tolerancia. Bueno, acá tenemos 3 instrumentos de medición. Bueno, esta es una cinta de costurero. Si ustedes se fijan, está graduada en centímetros. Acá tiene 7 centímetros, acá tiene 8. Y si se fijan, tiene, acá serían 7 centímetros y medio. Acá sería 7,25 centímetros. Y acá sería la mitad de eso, 7,125. Es una graduación un poco rara. No son milímetros esto, sino que cada uno de estos son 0,125 milímetros. En definitiva, si fueran milímetros sería lo mismo. Yo por debajo de esto no puedo medir. O sea, mi instrumento tiene una limitación en la graduación. Y por debajo de esto no puedo medir. Está bien, ustedes me dirán, bueno, ahí estoy hablando de milímetros, de muy poquito. Está bien, pero así esta cinta de costurero, como una cinta agrimensor, como una cinta ruleta, todos tienen siempre su limitación en graduaciones. Y por debajo de la mínima graduación yo no puedo medir, o al menos no puedo determinar distancias inferiores a esa graduación. Tengo que andar apreciando, por ejemplo. Acá, por ejemplo, se ve el limbo graduado de una brújula. El limbo se le dice a todo círculo graduado, ¿no? Como ven, es como una especie de transportador, ¿no? Que está graduado, va de 0, 10, 20 hasta 360. 350 y acá sería 360. Son grados sexagesimales. Si se fijan, hay entre el 0 y 10 hay 9 rayitas, es decir, cada división es un grado. Es decir, con la brújula, si yo quiero determinar una dirección, por debajo del grado ya no tengo forma de medir. A lo sumo siempre decimos, podemos apreciar cuando la aguja se coloca entre 2 divisiones y podemos decir, bueno, apreciamos los 30 minutos, es decir, medio grado. Pero por debajo de eso no puedo medir. Lo mismo acá con esto se llama mira, es una regla vertical que se coloca sobre el suelo y se realizan visuales. Entonces yo cuando miro, por ahí mi visual me cae acá, en esta posición, imagínense. En esa posición yo estaría, esto es 1,10, 1,10 m sobre el suelo, esto es 1,20 m, acá estaría sería 1,15 acá, 1,16, y acá estaría 1,16 y piquito, 1,16 y medio, 1,16,6. Vamos a ver que cuando leemos en las miras con los niveles de anteojos, que esto es el instrumento que se utiliza para hacer nivelaciones, apreciamos el milímetro. Y bueno, en esa apreciación uno comete una imprecisión, un error. No tengo una graduación acá que me indique los milímetros. Y uno va a estar apreciando, y en esas apreciaciones seguramente vamos a cometer algunos errores. Es decir, los instrumentos, como ven, nos van a dar imprecisiones en las mediciones. Por debajo de determinados valores de graduación ellos no miden, no me permiten medir, y en consecuencia eso me va a llevar a cometer errores. Bueno, acá sí. ¿Cómo se clasifican los errores? Esta es la forma que tenemos de clasificarlos y de agruparlos, digamos, de alguna forma. Hay un conjunto de errores que tradicionalmente se los llama errores, pero en realidad no están dentro de lo que conocemos como errores. Son lo que se llama equivocaciones o errores groseros.
se deberían llamar equivocaciones, ¿eh? No deberíamos decirle errores. Una equivocación es cometer una falla muy importante, muy grande, que va a escapar a toda expresión de tolerancia. Es decir, precisamente cuando yo calculo la tolerancia, lo que estoy buscando es asegurarme de no haber cometido una equivocación en la medición, no haber cometido un error grosero. Por ejemplo, una equivocación es habitualmente anotar mal un valor, transponer números. Por ejemplo, tengo que anotar 145 y anoto 154, ¿no? Metros. Entre 145 y 154 hay 9 metros de diferencia. 9 metros en 150 es una barbaridad. No hay expresión de tolerancia que pueda aceptar eso cuando estoy midiendo, por ejemplo, con cinta, ¿no? Entonces, eso es una equivocación. También, por ejemplo, es una equivocación cuando mido con cinta. Recuerdan que la cinta tenía graduaciones cada 2 metros, y esas graduaciones que van de 2, 4, 6 hasta 48, la cinta tiene ambos valores en lados opuestos, es decir, de un lado dice 2, y de un lado dice 2 de la cinta, y del otro lado dice 48, porque me está diciendo qué distancia hay a una punta de la cinta y qué distancia hay a la otra extremo de la cinta. Pero bueno, cuando yo estoy en los 2 metros o en los 48, me puedo dar cuenta que lo que tengo que leer es el 2 o el 48, depende de la situación que esté. Pero si estoy por la mitad de la cinta, vamos a suponer 24, del otro lado tendría 26, es muy difícil darse cuenta si son 24 o 26 el valor correcto. Uno lo que podría hacer es volver para atrás en el recorrido y fijarme que en el sentido que yo estoy avanzando, los números van creciendo, ¿no? Si estoy en 24, el número anterior debería ser 22. Pero si yo me confío y no hago eso, o no presto atención en la medición, puedo notar, qué sé yo, en vez del 24, el 26, ¿no? Si la cinta se me dio vuelta ahí y me quedó al revés. Entonces, ahí voy a estar también cometiendo un error de 2 metros como mínimo de diferencia, si no más, en una distancia relativamente chica. 2 metros de diferencia es para una distancia de tolerancia, es para una distancia muy, muy grande. Puedo fallar en 2 metros. Entonces, eso es una equivocación. Recuerden, otra equivocación puede ser, por ejemplo, también cuando medimos con cinta. Recuerdan que el procedimiento de medición con cinta, yo voy con va un delantero y un zaguero. El delantero va con un juego de 10 fichas y el zaguero sale con una sola ficha en su aro. El delantero va dejando una ficha cada 50 metros que recorre y el zaguero las va recolectando. Entonces después, a las fichas que juntó el zaguero, yo las multiplico por 50 y sé la distancia recorrida, ¿no es cierto? Porque son por cada ficha que junto, recorrió una cintada que son 50 metros. Pero si se olvida el zaguero que cuando arrancó la misión tenía una ficha en su aro, estaría contabilizando una ficha de más. Y el error ahí sería, imagínense, de 50 metros entre una medición y otra. Entonces, obviamente va a escapar a cualquier expresión de tolerancia. En general, las equivocaciones se dan por, se dice, negligencia o cansancio del operador. El operador está mucho tiempo trabajando, midiendo y demás, está cansado, y bueno, con el cansancio vienen las distracciones, la falta de atención. Imagínense que está contestando el celular por ahí, o pasa alguien y lo saluda, y no presta atención en lo que está haciendo, y en esas situaciones que se puede dar una equivocación. Se dice que entonces que siempre se producen por cansancio o distracción del operador, por negligencia. Entonces siempre tenemos que medir las cosas al menos 2 veces, comparar esas mediciones, eh, la diferencia va a ser el error, y ese error tiene que estar por debajo de la tolerancia. Si no está por debajo de la tolerancia, si está por encima de la tolerancia, es que he cometido una equivocación, un error grosero, es decir, me he equivocado, he hecho algo mal
y amerita que vuelva a medir la distancia o el ángulo una vez más. Bueno, ya hablando de los errores propiamente dicho, acá sí los clasificamos en dos grandes grupos, en los sistemáticos o acumulativos y los accidentales o aleatorios. Los sistemáticos o acumulativos siempre siguen una ley física o matemática. Por ejemplo, la falta de contraste de una cinta. Vamos a suponer que se me corta una cinta, ¿no? Y yo la empalmo. Y bueno, y en ese empalme puede ser que la cinta me haya quedado más corta o más larga que la distancia original que tenía, ¿no es cierto? Si eso ocurre y yo no lo hago, cada vez que yo realizo una cintada, estoy cometiendo ese error. Estoy cometiendo el error, estoy acumulando el error dado por el empalme de la cinta que me hizo que quedó más corta o más larga la cinta, ¿no? Que quedara más corta o más larga. Pero, por ejemplo, yo podría tranquilamente contrastar la cinta, es decir, compararla con una cinta o con una distancia que tengo conocida y verificar cuánto mide la cinta realmente entre manijas luego de la reparación. Si, por ejemplo, la cinta quedó 1 centímetro o 2 centímetros más corta, bueno, yo la puedo usar la cinta y obviamente después la distancia total va a venir dada por, si quedó de 1 centímetro menos, por el número de cintadas, en vez de por 50, por 49,99, es decir, 1 centímetro menos por cintada. Pero yo, de alguna forma, lo puedo conocer al error y lo puedo compensar, de alguna forma. Puedo decir, bueno, no son 50 metros por cada cintada, sino que son 49,99. Es decir, lo puedo conocer al error y después lo puedo compensar. Se puede calcular. Entonces, imagínense, estos errores sistemáticos son, como dice ahí, acumulativos. Por cada cintada que yo doy, dando el ejemplo de esto de la falta de contraste de la cinta, que la emparché y no la volví a medir a ver de cuánto tenía finalmente, se me va a acumular 1 centímetro por cada cintada. Yo lo puedo calcular y lo puedo compensar, pero si no lo hago, o aunque lo haga, sé que se va acumulando el error. Es 1 centímetro por cada cintada que doy. También, por ejemplo, la dilatación de la cinta, ¿no? Es un error sistemático. La cinta, decía yo, mide 50 metros a 20 grados, pero si la temperatura subió y estoy midiendo a 25 grados, bueno, se va a dilatar un poco la cinta, va a medir un poco más que los 50 metros. Y en consecuencia, mm, la medición que yo haga va a estar afectada por esa dilatación. Pero yo puedo calcular cuánto es la dilatación conociendo el coeficiente de dilatación del material con que está hecha la cinta, la diferencia de temperatura entre el momento entre los 20 grados con que fue calibrada la cinta y los 25 grados que yo estoy teniendo cuando estoy midiendo. Son errores, digamos, que se pueden conocer, se pueden cuantificar y se pueden compensar, se pueden de alguna forma corregir. Otros errores, por ejemplo, ahora vamos a señalar algunos otros ejemplos de errores: falta de tracción, por ejemplo, falta de alineación o catenaria. Otro tipo de errores son los accidentales o aleatorios. Este es el error de apreciación, por ejemplo. Yo les decía hoy, cuando apreciamos, los instrumentos de medición tienen una determinada limitación en la graduación. Y yo siempre la medida la voy a terminar redondeando al valor de la graduación que tengo, qué sé yo. Si es al centímetro, redondearé para arriba o para abajo en función de a dónde se acerca más la medida que yo estoy realizando. Y en ese redondeo que hago, en esa, digamos, en esa aproximación que hago al valor, redondeo que hago del valor, bueno, a veces va a ser para arriba o a veces va a ser para abajo. Lo voy a
redondearlo al valor que me parece más cercano, pero puede ser para arriba o para abajo, puede ser positivo o negativo el error que cometo cuando redondeo la cifra. En consecuencia se dice que estos errores se van compensando, porque yo tengo la misma posibilidad de tirar para arriba el valor que tirarlo para abajo. Y estos errores accidentales, aleatorios, no se pueden cuantificar. Sé que siempre van a ser valores chicos, acotados, y que se van a ir compensando. A veces van a ser positivos, a veces van a ser negativos, entonces se van a ir compensando. Por eso se lo llama también compensatorio, porque las imprecisiones que cometo las voy de alguna forma compensando. Un ejemplo de esto es el error de depreciación, por ejemplo, cuando yo decía, cuando aprecio un valor en una lectura, a veces redondeo para arriba, a veces redondeo para abajo, de acuerdo a lo que me parezca más cercano. Pero también, por ejemplo, cuando mido un ángulo, yo pongo un jalón, pongo un instrumento de medición angular en un vértice y en el otro vértice pongo un jalón, una señal que me indique hacia dónde apuntar. Cuando pongo ese jalón, puede ser que yo lo coloque un poquito a la izquierda o un poquito a la derecha, es decir, lo voy a tratar de poner exactamente detrás de la estaca. Pero si yo lo desvío un poquito a la izquierda o un poquito a la derecha, por mínima que sea la desviación del valor central de la estaca, voy a estar cometiendo un error. Entonces, la ubicación del jalón detrás de la estaca me lleva a cometer un error que va a ser un error accidental, es decir, yo no tengo forma de saber exactamente cuán desviado lo puse a la izquierda o a la derecha, lo puse lo más cercano al centro de la estaca posible, pero seguramente alguna desviación cometo, por mínima que sea, no va a estar exactamente en el centro. Y cuando yo después con el instrumento angular, de medición angular, apunto al centro del jalón, que es lo que hago siempre, también en la puntería mía voy a tratar de apuntar exactamente al centro, pero bueno, no voy a estar seguramente exactamente en el centro. Siempre se me va a desviar, por mínimo que sea, un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda. Y esa desviación también es un error, digamos, va a ser chiquito, pero es un error accidental. Es decir, eh, y existen acá lo mismo, puede estar desviado un poquito a la derecha o un poquito a la izquierda, es decir, puede ser positivo o negativo, puede hacer crecer el ángulo o reducir el ángulo. ¿eh? Son ejemplos de errores accidentales. Entonces, el error de apreciación cuando leo y tengo que redondear un valor de una lectura, el error de colocar el jalón detrás de la estaca, seguramente no lo voy a colocar exactamente detrás de la estaca, el error de apuntar, el error de puntería, es un error accidental. Muy bien. Bueno, acá tenemos entonces algunos ejemplos de errores sistemáticos. Habíamos dicho el error de contraste, es decir, en la cinta, si se me rompió, como esta cinta que está acá, ¿ven? Que está empalmada acá con una cuerdita. Si yo la contrasté, bueno, puede ser que la cinta esta me haya quedado un poquito más corta, un poquito más larga. Pero bueno, si yo lo determiné a eso, cuánto es la diferencia, lo puedo tener en cuenta en cada medición que realizo. La temperatura, sigue una ley física, ¿no? ¿Cuánto varía la longitud de la cinta en función de la variación de la temperatura, del coeficiente de dilatación, del material con que está hecho la cinta, que es metálica habitualmente, y de la longitud inicial que tenga la cinta, ¿no? Es decir, a esa longitud inicial se le va a sumar un delta L dado por la variación de temperatura y por el coeficiente de dilatación del material, ¿no es cierto? Cuanto más diste, digamos, la temperatura, la temperatura de calibración, que yo les decía que era 20 grados, más se va a dilatar o contraer la cinta, ¿no? Y acá fíjense, el caso de la dilatación, el error por temperatura, puede ser positivo o negativo, es decir, la cinta se me dilata si la temperatura aumenta por encima de los 20 grados, pero también se me contrae si la temperatura baja por debajo de los 20 grados. Entonces, yo debería tener en cuenta la temperatura en el momento de medición. En general, las cintas vienen con una tabla anexada que me indica cuál es la longitud de la cinta con cada temperatura.
Es decir, a 20 grados mide 50 metros. En la medida que va aumentando la temperatura, la longitud entre manijas va siendo cada vez mayor. Y si se reduce la temperatura, también va siendo menor. Pero fíjense, es un valor, cuánto se me dilata, cuánto varía la longitud de la cinta, es algo que yo puedo cuantificar y lo puedo compensar de alguna forma. Puedo compensar el error por temperatura. El error por tracción. Se dice que la cinta mide 50 metros entre extremos cuando yo la estiro, cuando estoy a 20 grados, y cuando la estiro con una fuerza de 5 kilos. Si yo hago una fuerza mayor, como todo material elástico, se va a extender más la cinta y va a medir más de 50 metros. Y si no llego a ser 5 kilos, bueno, también la distancia va a ser menor. ¿Y cuánto mayor o cuánto menor? Bueno, eso sigue una ley la ley de Young sería, ¿no? La ley de Hooke, perdón, con el módulo de Young, es el módulo de Young. Epsilon es la deformación que se produce, la diferencia de longitud entre final e inicial respecto a la longitud inicial en función de la tensión que se aplicó, en función de la tensión que aplico, los kilos en función del área que está soportando esa tensión, ¿no es cierto? Pero fíjense, yo puedo, en función de la fuerza que estoy haciendo y del área de la cinta, bueno, determinar una tensión, y esa tensión me va a llevar, de alguna forma, a una determinada deformación, ¿no es cierto? Es decir, si yo mido los kilos que estoy aplicando en la cinta, puedo saber cuánto, si me paso, obviamente la cinta va a quedar más larga, si me quedo corto, va a ser más corta, pero cuánto más larga, cuánto más corta, lo puedo determinar con esto de la ley de Hooke, digamos, ¿no? Estos dos son errores sistemáticos, error por temperatura y por tracción. Errores sistemáticos que se cometen cuando mido con cinta, y el error de contraste era el que decíamos, bueno, la cinta quedó más corta, más larga cuando la tuve que reparar. Otro error, por ejemplo, es error por catenaria. La cinta apoyada en el suelo no se pansea, pero si yo por alguna razón tengo que suspender la cinta para realizar una medición, sé que esa cinta se va a formar como una cadena, ¿no es cierto? Por eso se llama catenaria. Y esa cadena va a estar relacionada, cuánto se pansea, va a estar relacionada con el peso de la cinta al cuadrado, con la longitud entre extremos al cubo, y con la tensión aplicada, con la tracción que haga, es decir, inversamente con la tracción, ¿no? Cuando yo la traccione más esta cinta, menos se me va a formar esta cadena. Cuanto más larga sea, mayor va a ser el panseo. Y cuanto mayor sea el peso también por un metro, también mayor va a ser la desviación, digamos, que tiene el valor de la cinta respecto al valor original. Es decir, este es el error por catenaria. Es estudiado además, nosotros podemos determinar cuánto es el valor, perdón, y esto es estudiado también por todos los ingenieros que están en el tendido de cables y demás, ¿no? Es algo importante en esa rama. Bueno, errores accidentales, fíjense. En los errores accidentales, decíamos, siguen las leyes del azar y se van compensando. Yo les decía que cuando leo en la mira, lo hago a través de un nivel de anteojo, de un instrumento que tiene un anteojo, y cuando yo miro voy a ver un círculo vertical y 3 círculos horizontales. ¿Ven? Este se llama hilo medio, que cubre todo el anteojo. Acá arriba hay un hilo superior que se ve parcialmente, y acá abajo está el hilo inferior. Y yo realizo la lectura. Digo, bueno, el hilo medio está entre 0,9 y 1 metro. Acá sería 0,95. Y bueno, me animo a apreciar el milímetro, 0,95, y acá podría ser 6, 7, acá han leído 0,95, 7, ¿ven? Bueno, en ese valor de 7, 0,95, si tuviese que redondear acá, ¿ven? Diría, bueno, 0,96.
pero ven que no está el valor, el hilo medio justo en 0,96, está en 0, entre 0,95 y 0,96. Ahí cuando yo redondeo, decía, estoy cometiendo una imprecisión, ¿no es cierto? Está bien, estoy redondeando el valor más cercano, que es 0,96, pero estoy cometiendo una imprecisión, es un error accidental. A veces va a ser positivo, a veces va a ser negativo. Si estuviera acá diría también 0,96, pero estoy un poquito por encima de 0,96. Bueno, y decía, acá estoy estimando el milímetro, 0,957, ¿ven? Me animo a decir, bueno, estoy un poquito más de la mitad y digo que son 2 milímetros más que la mitad, 0,957. Y esa estimación del milímetro yo la hago a ojo, no tengo, digamos, ninguna graduación ahí que me indique que estoy en el 0,957. Pero la hago a ojo y en esa apreciación seguramente voy a estar cometiendo un error. A veces va a ser positivo el error y a veces va a ser negativo. A veces va a ser para arriba, a veces va a ser para abajo, y en definitiva por eso decimos que se van a ir compensando estos errores accidentales. Bueno, vamos a cortar acá.